Han transcurrido 50 días desde que el gobierno anunciara el caso cero de COVID-19 en el país, 40 desde que se decretara la cuarentena nacional y 25 desde que nos encontráramos en una anterior videocolumna. Esta vez vamos a repasar el impacto de las medidas adoptadas por el Perú para contener la propagación del virus y hacer una proyección sobre las tendencias que encontramos. Empecemos recordando que el COVID-19 es un terrible padecimiento ocasionado por un virus recién identificado para el que no existe vacuna que inmunice a los pacientes infectados. Por tanto, en caso de ser atacado por el virus, solo queda esperar la respuesta del sistema inmunológico del paciente, vale decir, de los glóbulos blancos, que producen más leucocitos de los que normalmente tiene en reserva nuestro organismo, los que enfrentarán al virus que viene multiplicándose y atacando los diferentes órganos, aparatos y sistemas de nuestro organismo. Entonces el objetivo de la cuarentena es que se contagien el menor número posible de personas para reducir el número de muertes. Y antes que esto, para reducir el número de personas que simultáneamente o en cortos plazos tienen que ir al hospital, para poder atender a todos o, en el mejor de los casos, retardar la atención de pacientes que necesitan una cama, mientras se aumenta el número de camas o de equipos necesarios para atender a todos los pacientes que así lo necesiten. Si el objetivo de la cuarentena es contener la rápida propagación del virus, entonces podemos decir que a la fecha lo hemos logrado. En el siguiente cuadro podemos observar cómo ha variado el número de casos positivos respecto al día anterior. Y lo primero que destaca es que no hay una constante ascendente respecto al día anterior. No hay una progresión o secuencia geométrica. No es que hoy teníamos 1000 casos y mañana 2000 y al día siguiente 4000. Eso no ha ocurrido. Lo que ha venido ocurriendo es un incremento diario respecto al día anterior, que porcentualmente un día es mayor que el día anterior, pero al día siguiente ese porcentaje es menor. Por ejemplo, cuando se registró el mayor número de casos, 2.200 casos el 13 de abril, eso representó un incremento del 30% respecto al total hasta esa fecha. Pero al día siguiente, ese porcentaje cayó hasta un 5%, luego subió a 11% y al día siguiente fue de 8%. Lo importante de este cuadro es observar cómo, en los últimos días, el número de casos respecto al total del día anterior viene disminuyendo porcentualmente. Desde el 16 de abril no supera el 9%. Eso significa que vamos por buen camino, que el número de casos nuevos no se dispare respecto al día anterior. Sin embargo, pese a que estadísticamente la pandemia en el Perú no se ha disparado, el total de pacientes con COVID-19 es un dato importante, porque de estos hay un porcentaje que requieren hospitalización y más aún, atención en cuidados intensivos, vale decir, los casos activos. Esta información es crítica, porque tiene que ver con la cantidad de camas disponibles para hospitalizar a los pacientes y más aún con la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles para atender a aquellos pacientes más graves, los que van a cuidados intensivos. Ojo, no hay tratamiento para combatir al COVID-19 todavía. El ventilador mecánico es una ayuda para que el paciente pueda respirar a la espera que su organismo, mejor ventilado, reaccione favorablemente y se recupere. Entonces, al total de pacientes con COVID-19 que necesitan hospitalización, hay que restarle aquellos que han sido dados de alta y, lamentablemente, también a los fallecidos. Al 23 de abril, a los 21.000 casos detectados desde el paciente cero, hay que restarle las 7.500 altas y los casi 600 fallecidos aproximadamente. Quedan cerca de 12.000 pacientes activos. De estos 12.000, hay 2.700 hospitalizaciones, de las cuales 500 están en cuidados intensivos con ventilación mecánica. Esta es la cifra crítica, porque si tenemos 3.000 camas y 500 ventiladores mecánicos disponibles en total, sumando MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y privados, quiere decir que estamos llegando al tope de la capacidad de atención de nuestro sistema de salud. Esta variación es muy dinámica porque todos los días hay casos nuevos, altas de hospitalización y fallecidos. Y también se habilitan más camas y más ventiladores mecánicos. Lo importante es tener siempre más camas disponibles para recibir nuevos pacientes y, en los casos extremos, contar con más ventiladores mecánicos por si no son suficientes los que tenemos ahora. Esto último es un reto. La Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y varias universidades del país anunciaron la posibilidad de construir estos equipos,
que no son más que un fuelle, un motor eléctrico y un controlador lógico programable, ensamblado y calibrado. Los siguientes días son cruciales. Significarán la diferencia entre poder atender más pacientes nuevos o que la pandemia desborde nuestro sistema de salud y empiecen los pacientes a morir en la calle. Depende de mantener la contención del virus, que no se multiplique la aparición de nuevos casos, que se habiliten más camas hospitalarias para atender nuevos pacientes, que haya más ventiladores mecánicos para los nuevos casos que así lo requieran. Si no se mantienen las restricciones y por el contrario estas se relajan, todo el esfuerzo realizado este mes y medio podría haber sido inútil. Otro tema no menos recurrente es la validez de los métodos para detectar el virus causante del COVID-19 y por tanto la cantidad de muestras válidas versus la cantidad de casos positivos. Aunque toda la secuencia genética del virus fue conocida a poco de haber sido identificado, su reciente data no permite validar aún protocolo alguno de detección por completo. En Perú la discusión gira en torno a dos métodos de detección, la prueba molecular y la prueba serológica. La prueba molecular se basa en una técnica conocida como reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. Es una técnica conocida hace más o menos 40 años, altamente sensible ante la presencia del virus y que para nuestro caso, cuando el resultado es positivo, confirma sin duda alguna la presencia del virus, pero que en caso diera un resultado negativo, no necesariamente significa la ausencia del virus, debido a que, como en cualquier otro ensayo, las condiciones geográficas pueden hacer que el virus presente algunas mutaciones o a que la muestra se recogió cuando todavía el paciente estaba en una fase muy temprana de la infección y no secretaba suficiente cantidad de virus debido a que los periodos de incubación pueden variar. El otro método es el serológico. Ante la presencia del virus, los glóbulos blancos se activan y empiezan a multiplicarse. Esta multiplicación produce anticuerpos, conocidos como inmunoglobulinas, que es lo que finalmente se detecta en la prueba serológica. Pero como no se conoce la secuencia de producción de anticuerpos, recordémoslo una vez más, se trata de un virus nuevo, de reciente data. Entonces los resultados positivos pueden corresponder a otro tipo de coronavirus, la familia de virus a la cual pertenece el virus del COVID-19. Sin embargo, esto es útil para la aplicación de políticas de salud pública, pues se procede a aislar el paciente positivo por precaución. Y si el resultado es negativo, se procede con la otra prueba, con la molecular, dependiendo de los factores de riesgo existentes y tomando también en cuenta que el periodo de incubación del virus, o sea, el periodo donde no se detectan anticuerpos, varía entre 7 y 10 días, lo que aún se desconoce con precisión porque, una vez más, se trata de un virus que recién estamos conociendo. Lo que ha hecho Perú es sumar los resultados de las pruebas moleculares y las pruebas serológicas. Por eso, el país, hasta hace 2 días, presentaba después de Brasil más casos positivos que el resto de países de Latinoamérica, porque es justamente el país que hace mayor número de pruebas en la región a la fecha. Este es uno de los temas más controversiales de la pandemia. México, por ejemplo, está aplicando el modelo Centinela, un programa de vigilancia epidemiológica que se utiliza en otros países para monitorear epidemias o endemias como la influenza. Es como las encuestas. Se determina una muestra polietápica de la población y con los datos obtenidos se hace un estimado. De hecho, sobre las cifras que conocemos a la fecha de 10.000 casos en México, extrapolando podríamos calcular que el número real es muy superior. Pero esto es solo un estimado, que se puede reforzar con otro dato concreto. 1.000 fallecidos a la fecha por COVID-19. Cifra preocupante porque si consideramos que el total de fallecimientos representa aproximadamente el 3% de casos detectados en países donde se han tomado muchas más muestras, México podría tener mucho más de 30.000 casos a la fecha y aumentando a gran velocidad. Pero todo esto es estimado. Es el riesgo por adoptar el método probabilístico cuando aún no se conoce el real comportamiento del virus. México está en plena fase 3 de la pandemia, la de mayor contagio. Y las consecuencias, por no haber adoptado medidas más severas como el Perú o Chile, recién las vamos a conocer. Recordemos que el 29 de febrero, cuando se anunció el primer caso en el país, el presidente López Obrador declaró que no iban a adoptar medidas restrictivas. No es algo terrible, no es fatal,
ni siquiera es equivalente a la influenza, dijo en esos momentos el presidente. Cuando para la primera quincena de marzo aumentó el número de casos en el país, el gobierno apeló al confinamiento voluntario de la población. Todo es por convencimiento, dijo en esos momentos el mandatario. El mayor testeo posible de casos aparece como el método más importante para enfrentar la pandemia, con rápidos resultados de las pruebas tomadas y con un reporte diario y veraz, como no ocurrió en Ecuador, donde de 11.000 casos positivos el jueves 22 de abril pasaron a 22.000 el viernes 23. 22.000 casos positivos de 50.000 pruebas realizadas en Ecuador. Casi el 50% de la población testeada arroja resultados positivos. El gobierno ecuatoriano anunció que hubo un desfase en la información desde el 1 de marzo, cuando anunció el caso cero. Lo dramático aquí es que el testeo de la población es lento, la cantidad de pruebas realizadas es baja, el reporte de los resultados llega con mucho retraso y su densidad poblacional es la más alta de Sudamérica. Lo de Ecuador demuestra lo inevitable que resulta sincerar las cifras. Más temprano que tarde, el número de casos y la efectividad de las medidas adoptadas quedan en evidencia. Estamos en una época donde el flujo de la información es muy alto y la posibilidad de ocultar los hechos es cada vez menor. En Ecuador, hace semanas, era evidente que el sistema de salud había colapsado, pero oficialmente registraba menos casos que Perú o Chile, países donde sus respectivos sistemas sanitarios no han sido desbordados a la fecha. Estas semanas son claves para decidir el rumbo que tomarán nuestros países y si las medidas adoptadas fueron las correctas. A la vista de lo que viene ocurriendo en Europa y en particular en España e Italia, está claro que no adoptar medidas para reducir la propagación del virus hubiera sido fatal. Como también está claro que contener la propagación del virus permite que los sistemas de salud se preparen para lo inevitable. En Francia y Reino Unido se registran pocas muertes menos que en Italia y España, pero en un lapso mayor de tiempo, lo que ha permitido preparar el sistema en aquellos países para que no haya la aglomeración de casos y cadáveres que hubo en España e Italia, lo cual tiene mucho que ver también con las capacidades económicas de cada país. En Argentina, el ministro de Economía declaró hace 2 semanas que el país no podría pagar los $500 millones por vencimientos de intereses de deuda. Unos días después, los acreedores argentinos rechazaban la oferta de reestructuración de la deuda presentada por el presidente Fernández. Mientras tanto, el Perú emitió bonos soberanos por $3.000 millones, poco más del 1% del PBI del país. Pero este tema, el impacto económico, lo abordaremos en otra videocolumna. Lo que está por verse aquí en Indoamérica es si lo hecho por Perú y Chile fue una exageración, o si países como México estuvieron en lo correcto. O Brasil, donde el presidente Bolsonaro calificó como una gripecita lo que el 11 de marzo la OMS calificó como una pandemia y donde cada estado además realiza lo que puede. De hecho, en Brasil hay zonas del país donde aún no se realizan pruebas para detectar el virus. Y también si es el momento para empezar a levantar las restricciones, como lo ha anunciado Chile y Colombia a partir del lunes 27 de abril. Acaba de empezar el toque de queda en Lima, Perú. Recuerden que para evitar el contagio del coronavirus es importante observar la cuarentena. Nunca está de más tampoco una correcta alimentación. Pero en estos tiempos de confinamiento, a veces el estrés nos gana. Hay que tomar un buen libro, ver una buena película, charlar con la familia, tal vez practicar un poco de ajedrez en casa. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.